Digamos que el nombre tenía mucho que ver con este mismo término, que es la manifestación del carácter que distingue a alguien de los demás. Y mencionábamos 4 cosas. Primero, actitudes que hablan de la reputación y dignidad de otro, en lo que hace por mandato, estando bajo autoridad de otro, promoción de la causa de esa otra persona a través de mi carácter que me distingue de los demás. Y 4, pertenencia a alguien y su causa, es decir, nos da identidad. Entonces hablábamos de que cuando Jesucristo aquí le dice al ángel, o sea, al pastor de la iglesia, al siervo de Dios, le dice que le diga a la iglesia, le pregone a la iglesia que como iglesia ellos tienen nombre, es decir, viven un carácter que no estaba conforme a lo que Dios quería para sus vidas, porque su identidad estaba puesta en duda, ¿cierto? Eso lo habíamos dejado muy claro. Ahora, antes de pasar al decir nombre de que vives y estás muerto, o sea, vives y estás muerto, quiero tocar un punto, siguiente lámina, quiero tocar un punto y recordar sobre a quienes en Sardis, en la ciudad de Sardis, aquella nación que estaba bajo el emperador romano, ellos tenían una diosa que se llamaba Cibeles, Artemisa o Diana. De hecho, en este momento en Madrid, en la plaza de Madrid y en México, tienen esta diosa con 2 leones. En Madrid, España, la tienen allí. Y no está así como acá en un trono, sino que está con los 2 leones y en una carroza y ella sentada. Esa es Cibeles. Y esa imagen la tienen en Madrid, España y en México también. Entonces miren ustedes cómo todavía se tiene presente dioses del pasado. Y estas Cibeles, Artemisa o Diana, hay una de las mitologías que se habla, no está comprobado, de hecho tampoco se podrá comprobar, pero una de las mitologías que habla es que ella tuvo un hijo que se convirtió a la vez en su amante, en un ataque de celos de ella, porque el hijo, que se llamaba Atis, él no la quería a ella, no la amaba a ella, sino que él amaba a otra persona. Entonces la diosa se enojó tanto de celos que lo castró. Y luego de castrarlo, él no aguantó y murió. Pero tenía, como diosa que era, tenía el poder para resucitarlo y logró resucitarlo de tal manera que a ella en esa época la llamaban Madre de todos los dioses, Salvadora que escucha las oraciones, la que está accesible a todos. ¿A qué se les parece? Madre de Dios, Salvadora de todos nosotros sus hijos, entre comillas. ¿De dónde vienen todos esos criterios? De acá, de el Imperio Romano. Es decir, obviamente la Iglesia romana tomó mucho del Imperio Romano, del manejo que tenía el Imperio Romano, y por eso también tienen la figura de un papa que es el emperador de la Iglesia romana. El imperio sigue. Exacto, el imperio sigue, pero de una manera diferente, entre comillas diferente. Entonces vemos claramente que si miramos a la iglesia en Sardis y las palabras de Jesús y cómo Jesús se presenta y lo que les dice, ¿qué es lo que está diciendo? Tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Quién era el único que podía darle vida a la iglesia? Jesucristo. Jesucristo dio vida a su iglesia, da vida a su iglesia. Entonces, ¿por qué la iglesia vivía o decía vivir, pero estaba muerta? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Qué era lo que estaba pasando en la iglesia tan complicado, tan difícil, tan malo, que ellos o que Jesús les tendría que decir: ustedes están
muertos en vida. Pero a la hora de la verdad era más un decir, un nombre, es decir, ellos decían que vivían a Cristo en sus vidas, ellos decían ser cristianos, es decir, que tenían el carácter cristiano, pero no era cierto, estaban muertos. Cuando uno ve esto, uno se da cuenta que hay dificultades. Y vamos a mirar entonces el siguiente cuadro ahora sí. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto, ¿cierto? Vives, vamos a mirar qué significa. En primera instancia, vivir es un estado o condición de una persona que existe. Cuando yo digo yo vivo, es porque existo. Si yo digo que vivo a Cristo en mi vida, es porque Cristo existe en mi corazón, existe en mi vida y yo personalmente vivo conforme esa vida de Cristo en mí, ¿verdad? Miremos Romanos. Vamos a Romanos capítulo 8. Versículo 14. Dice la palabra de Dios. Y vamos a mirar desde el versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a ¿qué? A la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Téngalo presente, porque ahí empezamos a ver qué es lo que está sucediendo en la iglesia de Sardis. Luego dice, pero, o más, si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, ¿qué pasa? Viviréis. Hay vida por el Espíritu Santo de Dios. Hay muerte por una vida de carnalidad. Téngalo presente. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Por eso ese cuento de que todos somos hijos de Dios es mentira. ¿Cómo va a decirme una persona que es bebedora, que es adicta a la droga, que es mentirosa, que tiene un carácter de aquellos parejito, que es caprichosa, es decir, que es una persona que se dedica a darle rienda suelta a la carnalidad? ¿Cómo me puede decir que es hijo de Dios cuando dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios? La pregunta es, ¿quién nos guía a nosotros? ¿Quién está guiando nuestro caminar? ¿Quién estaba guiando a la iglesia de Sardis? Aparentemente debería ser el Espíritu Santo de Dios, pero el problema es que Jesucristo, el que tiene el Espíritu Santo de Dios y que lo impartió junto con el Padre a su iglesia, a sus discípulos, a sus seguidores, se suponía que debían tener vida, pero Jesús les está diciendo, ustedes dicen o tienen nombre de que viven, pero están muertos. ¿Por qué? ¿Por qué si son guiados por el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué si son hijos de Dios? ¿Por qué están asumiendo algo que no están viviendo? Sino que viven como cualquier persona de esta tierra. Sí. Lo que pasa es que, o más bien una acotación, sí, la respuesta. Lo que pasa es que muchos se basan en cuanto a hijos. Muchos se basan a través de lo que sucedió en el libro de Job, cuando dice que aconteció que vinieron y se presentaron ante Dios todos sus hijos, entre ellos Satanás. ¿Debo entender? Ajá. Porque de hecho hay muchos cristianos que dicen que todos, hablando en general, que todos somos hijos de Dios, basados en ese texto. Por la universalidad. Sin embargo, ese texto lo están tomando fuera de contexto. Porque ahí está hablando de los hijos de Dios, está hablando de los ángeles, de la creación de Dios.
Y obviamente el contexto es muy distinto a hablar en cuanto a la tierra, los hombres, quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué Dios en Job le habla o le habló a los que estaban allí que eran los hijos de Dios? Porque eran guiados por Dios mismo. Pero después dice, y Satanás. Satanás no era guiado por Dios, aunque era usado por Dios, porque él no se dejaba guiar por la palabra de Dios, sino por su pecaminosidad, y por eso se fue en contra de Dios, se fue en contra de la palabra de Dios, ¿o no? Claro, por eso lo expulsó Dios de allá, porque él, con sus contrataciones, como dice Ezequiel, en sus contrataciones se levantó y dijo, yo voy a ser igual a Dios, y quiso usurpar el trono de Dios cuando estuvo en el huerto del Edén, y el hombre también cayó. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta aquí en este texto que si somos guiados por el Espíritu de Dios y vivimos por el Espíritu de Dios, haciendo morir las obras de la carne, tenemos vida, o sea, existiremos como cristianos, pero nos extinguiremos como cristianos si no lo hacemos, es decir, moriremos. Es muy claro el texto. Entonces, cuando vemos esta realidad, nos damos cuenta de que era una iglesia que debería estar en estado de condición de una existencia como cristianos, que deberían realmente vivir como tal, vivir como cristianos, para que la gente diga, aquí en Sardis existen verdaderos cristianos. Esa es la realidad, ese es el punto al cual estamos mostrando en esta mañana en cuanto a la parte de la iglesia de Sardis. Ahora, en segunda instancia, el término vivir significa en cuanto a conducta y manera de vivir de acuerdo a la palabra, de acuerdo al nuevo nacimiento y de acuerdo al carácter de Cristo. Si miramos varios textos, Romanos, volvamos a Romanos, estemos todavía ahí en Romanos, capítulo 6, versículo 11, mire lo que dice. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si yo realmente debo mi existencia a Cristo, si yo realmente mi condición es de ser cristiano, entonces mi conducta y mi manera de vivir va a ser de acuerdo a Dios, de acuerdo a su palabra, porque yo ya debo considerarme muerto al pecado. Pero a veces nosotros le damos vida al pecado en nosotros. Qué tremendo eso, ¿no? Sin embargo, estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces nuevamente volvemos a Sardis y el Señor le dice, vives pero estás muerto. Quiere decir que ellos estaban viviendo al pecado y no estaban vivos para Dios en Cristo Jesús, su Señor. Eso era lo que estaba pasando en Sardis. Estaban otra vez dándole vida al pecado en sus corazones, en vez de recordar que ya habían muerto al pecado, porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Y ahora debían vivir para el Señor a través de su palabra. Miremos también Romanos 14, 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive ¿para quién? Para sí mismo. 14, 7. No, 6, 11 ya lo leímos. Estamos en 14, 7 al 8. Porque ninguno de nosotros vive ¿para quién? Para sí mismo. Y ninguno muere para sí mismo. Es decir, sea para vida,
sea para muerte, es para el Señor. Cuando tú mueres, es para el Señor, no es para ti mismo, no es para tu familia, es para el Señor. Por eso dijo Pablo claramente: para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque lo hacemos, aún la muerte es para el Señor. Pero también nuestra vida. Nosotros no vivimos para nosotros. Por eso siempre les hemos enseñado de la palabra de Dios, cuando nos enseña ella, que nos dice claramente a nosotros que nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo como nosotros pensamos, no de acuerdo a lo que nosotros creamos, es de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Y dice verso 8: pues si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor. Y si morimos, ¿para quién morimos? Para el Señor. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Tú y yo somos del Señor. Entonces mostrémoslo viviendo para Él y muriendo para Él. Cuando nosotros vemos esa realidad, debemos hacernos la pregunta: ¿para quién estamos viviendo y para quién estamos muriendo? Porque no nos digamos mentiras. Cada día que pasa en nuestra vida, que cumplimos un año más de vida, estamos muriendo. Estamos viviendo porque vivimos para el Señor, pero estamos muriendo porque la muerte es nuestra amiga, porque es quien nos da la puerta hacia la eternidad con Cristo. Pero nosotros tenemos todavía los conceptos del mundo de que qué dolor, sí, duele perder a un ser amado, pero cuán doloroso más es saber que yo me voy con el Señor y que el ser amado se vaya para el infierno. Eso sí debe doler. El perder un ser querido duele, claro, somos seres humanos y nos duele. Jesús lloró cuando su amigo Lázaro murió. Pero no significa que el Señor Jesucristo se quedó ahí, sino que les dijo: ustedes ¿por qué están así angustiados? ¿Por qué están así? Si Él va a vivir. Y claro, la gente decía: claro, en la eternidad Él va a estar con el Señor. Sin embargo, a veces nos aferramos al concepto del mundo, donde el mundo ve la muerte como lo más tétrico. Claro, si no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos una esperanza clara y segura en el Señor, y es nuestra eternidad con Él. Vivir nuestra conducta y nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios, porque lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Infortunadamente, la pregunta es: ¿nuestra conducta y nuestra vida de qué depende? ¿De lo que dicen los demás o de lo que dice el Señor? Eso es lo importante aquí. ¿Qué estaba pasando con la iglesia en Sardis? Estaba viviendo más de acuerdo a lo que el Señor dice en su queja, en su momento le dice: tú dices, tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Les estaba diciendo precisamente eso. Tú estás más viviendo y conduciéndote no de acuerdo a mi palabra, sino de acuerdo a lo que el mundo dice alrededor. Y eso no fue lo que el Señor nos enseñó. Eso no fue lo que el Señor nos dijo. En segundo lugar, al nuevo nacimiento. Segunda de Corintios, un pasaje muy conocido. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, es decir, vive, permanece en Cristo, porque estar significa permanecer en Cristo, que es nueva criatura. Las viejas pasaron. Exacto, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y recordemos lo que hablábamos hace 8 días.
Hay cosas mejores. Ese texto en Hebreos que nos decía que habían cosas mejores de las que ya aquí en el mundo habían estado establecidas. Y son las que nosotros debemos buscar, las cosas mejores. Pero nuestra vida ya no puede seguir siendo con las cosas viejas, porque esas debieron haber pasado hace mucho rato. Y hoy nosotros, si decimos permanecer en Cristo, nuestra vida es nueva. Un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Todo lo viejo debió haber pasado. Todo debe ser hecho nuevo en nuestro carácter, nuestra forma de vivir, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Todo debe ser nuevo. Pero a veces todavía nos comportamos como el hombre viejo. Y ustedes recordarán que Pablo también a la iglesia en Éfeso les habla precisamente de eso. Pablo en el capítulo 4, versículo 7, después de hablar de la unidad del Espíritu, porque el Espíritu Santo está en ellos, les dice en el versículo 17, esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis, ojo, ya no vivan, ya no se comporten como los demás, que andan como en lo vano, en lo que no ayuda, en lo que no te proyecta hacia la eternidad, en lo que antes te impide que estés guiado por el Espíritu Santo de Dios hacia lo que Dios quiere para tu vida. Teniendo el entendimiento ¿qué? Claro, con tinieblas, en la oscuridad. Luego dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la que dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregan al pecado. Sí. Gracias, hermano. Que me emociono tanto que se me olvida. Ahora dice, verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, aprender a Cristo quiere decir que vive en mí, está en mí, permanece en mí, porque yo permanezco en Él. Si yo no permanezco en Él, Él no puede permanecer conmigo, porque prácticamente yo le estoy sacando de mi vida. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Qué tremendo darnos cuenta de eso. Por eso Él les dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad. De la verdad. ¿Dónde está la santidad y la justicia? En la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Por eso nuestra conducta, nuestra manera de vivir debe ser de acuerdo a la palabra y conforme a los parámetros del nuevo nacimiento. Y aquí podemos ver claramente eso. Y si usted no está convencido, en Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, también vuelve Pablo a corroborar exactamente lo mismo. Dice, si habéis resucitado con Cristo, ¿qué significa esto? Si tú estás bautizado. Es decir, si tú has tenido un nuevo nacimiento, ¿qué dice? Busquen las cosas de arriba. No es si usted quiere, si a usted le parece, si usted siente hacerlo, no, dice busquen, es decir, es una acción tuya y mía por una decisión clara y concisa de nuestra parte. Aquí no se trata de que
hermano, ore para ver si el Señor no. Ore para yo tomar la decisión ya de hacer lo que el Señor me pide que haga en su palabra, punto. Fortaleza para que usted pueda pararse y dar el paso. O cuando usted, yo les decía, cuando usted tiene hambre, ¿usted qué hace? Usted queda acostado ahí, ay Señor, dame alientos para poder ir a almorzar. No. Usted inmediatamente, si tiene mucha hambre, se para, si sea para pedir a domicilio o hacer algo en la cocina para comer. Usted no se queda ahí, o sea, usted le dice, usted tiene mañana que ir a trabajar, entonces ¿usted qué va a hacer? Usted se va a quedar y Señor, dame fuerzas para ir a trabajar. No, usted tiene que tomar la decisión porque usted tiene un compromiso de trabajo, porque si usted no va a trabajar, o lo suspenden o lo echan por abandono de trabajo o de puesto, o porque ve que usted como que no quiere trabajar, entonces hay otra persona que sí quiere, entonces llaman a la otra persona y usted se queda sin trabajo. Porque simplemente usted dijo, no, es que yo hoy amanecí como que no quiero ir a trabajar. Hombre, uno muchas veces amanece de muchas maneras. Pero si uno guía su corazón por lo que el corazón mismo le indica, por lo que los sentimientos le pululan a uno en ese momento, entonces uno no haría nada. Exactamente. ¿Por qué? Porque el corazón le dice a usted ¿por qué le va a pedir perdón a Julanito? Si Julanito lo ofendió. No, deje que él venga, se le acerque y le pida perdón. ¿Cuándo? ¿Dónde dice eso? En cambio la palabra de Dios dice, si tu hermano peca contra ti, ve a él. Él no dice, si tu hermano peca contra ti, déjalo que él venga, que él se tiene que venir a humillar delante de ti. No, tú eres el que debe humillarse y pedir perdón y perdonar a esas personas. Pero también dice, si tú escuchas que hay alguien que está ofendido contigo, también dice, no, deja que él venga, no, es que a mí me da como pena. No, nada de pena, humíllese como dice la palabra de Dios y vaya a él y arreglen las cosas, punto. Pero infortunadamente a veces nosotros dejamos que todo pase. ¿Por qué? Porque no estamos buscando las cosas de arriba, sino que estamos buscando las de la tierra. Y mire lo que dice el verso 2 y lo corrobora otra vez. Pongan la mira en las cosas de arriba. ¿Cómo puedo yo buscar las cosas de arriba si yo miro lo de acá? Y yo yo hago lo que dice el mundo, lo que dice la gente. No. Dice, si tú quieres buscar las cosas de arriba, ponga entonces la mira en las cosas de arriba. Porque si usted las pone en las de la tierra, usted no va a buscar las cosas de arriba, porque la tierra no quiere buscar a Dios. En la tierra lo que te están diciendo claramente es que tú debes ser lo que tú quieras ser, o puedes ser lo que tú quieras ser. Haz lo que tú quieras hacer en la tierra. Entonces, si usted no quiere perdonar, no perdona ahí. Pero ¿qué dice el Señor? Quien no perdona, Dios no lo escucha, porque Dios tampoco lo perdona. Así de sencillo es. Y esa es una de las reglas del Padre Nuestro. Pastor, mire que una pareja tuvo una niña. Y te dijeron, la van a bautizar, no porque cuando ya esté grande va a decir si quiere ser hombre o mujer. ¿Cómo le parece? Es que ahora es así. Ahora es así. Comenzando porque el bautismo en niños no es correcto. Que hubiera dicho, no, cuando esté grande, para que ella misma decida si quiere seguir al Señor Jesucristo o no. Pero sabemos que hay gente que no conoce el Evangelio, ignora el Evangelio, y por esa razón no pueden hablar así, sino que hablan de la manera como el mundo habla. Ahora dice, porque habéis muerto y vuestra vida está ¿dónde? Entonces, cuando Jesucristo le habla a la iglesia de Sardis, le está hablando a una iglesia que estuvo escondida con Cristo en Dios, pero que ahora estaban pasando por un momento de mortandad, un momento de muerte, porque no había vida en esa iglesia. Porque dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y por eso mire lo que dice el verso 5. Haced morir lo terrenal
en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos. Y a veces nosotros deseamos el mal para otras personas. Ay, que el Señor lo cogiera y le diera duro. Ay, qué rico que lo metan a la cárcel. Ay, que lo cogieran y lo mataran por ahí por el haber hecho eso. Eso es carnalidad y eso hay que hacerlo morir, porque eso no es de Dios. Ojo que no estemos oliendo a muerto, porque eso, un muerto huele muy feo. Y que verdaderamente nuestra existencia está en Cristo. Pero realmente nosotros, infortunadamente a veces, no tenemos en cuenta esto. Nosotros vemos haced morir en vosotros lo terrenal. Entonces, ¿qué fornicación? Sí, yo no fornico. Impurezas, no, yo estoy más bien como tratando de ser más bien puro. Pasiones desordenadas. A veces hay ciertas tentaciones, ciertas cositas, pero llegan malos deseos, pero como que brincamos los malos deseos. Y como que no caemos en cuenta de que a veces estamos deseando el mal para las personas, aún para hermanos en Cristo, porque lo tapamos con el Señor. Ay, que el Señor lo cogiera, mejor dicho, y le diera una pela para que aprenda. A veces utilizamos, miren, ¿eso cómo se llama? Usar el nombre de Dios en vano. A veces también se dice, ay, que Dios lo bendiga. Ah, sí, pero con rabiecita, sí, con el tonito. Que Dios me lo bendiga, pero cuando uno dice eso, no digamos mentiras. Estamos maldiciendo a esa persona, porque por dentro lo que estamos haciendo es diciéndole lo contrario al Señor. Diciéndole, Señor, cógelo, acábalo, golpéalo, sanciónalo, haz algo. Llévatelo para no mandártelo. Entonces son cosas terribles, sí. Dice la palabra de Dios que con la boca bendecimos al Señor y con eso. Sí, y por eso también dice que de una boca no puede salir agua dulce y agua salada o amarga. O somos dulces o somos amargos, pero no podemos en la mitad, porque así a Dios no le agrada eso. Muy bien, entonces dice, haced morir, y dice el verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, ¿por qué los malos deseos son idolatría? Usted no se ha hecho esa pregunta, ¿por qué los malos deseos es idolatría? ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo para nosotros mismos. En otras palabras, el ídolo somos nosotros. La egolatría. Cuando yo le deseo el mal a otra persona, me creo mejor que esa persona. Estoy por encima y me estoy adorando a mí mismo. Y por eso tengo el poder para maldecir a esa persona. Porque cuando un mal deseo es maldecir, porque empezamos a decir cosas malas de esa persona o empezamos a maldecir a esa persona de maneras muy tremendas, utilizando el nombre de Dios. Qué triste, ¿verdad? En los cuales vosotros también, ¿qué? Anduvisteis, no que ustedes andan en este tiempo, sino anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, tiempo pasado. Pero parece ser que Sardis estaba viviendo exactamente otra vez en el pecado, otra vez en la idolatría, otra vez en pasiones desordenadas, otra vez en impurezas, otra vez en egolatría, otra vez como hijos de desobediencia. Luego dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ya esto viene con el carácter. Primero era la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, o sea, todas esas cosas que salen, que se hacen, pero estas las que soy. Ira, enojo,
malicia, blasfemia, palabras deshonestas, la mentira. Todo eso es parte del carácter. Todo eso tiene que ver con el carácter. Lo que es fornicación, impureza, hace parte de nuestra vida, pero no está impregnado en nuestro carácter. La fornicación es algo que yo decido hacer, pero cuando yo tengo ira, soy casi como un iracundo, una persona amargada, una persona que se deja llevar de los pelos o se deja llevar de cualquier cosa para tratar mal a otros y se enoja de tal manera que empieza a obrar de manera incorrecta. La malicia también tiene que ver con el carácter. Esa gente maliciosa que uno la ve que dicen que malicia indígena, pero eso viene con la persona, o sea, es un carácter, pero todo eso tiene que morir en nosotros. Por eso a lo primero dice morir y a lo segundo dice dejen, abandonen ese tipo de carácter. En el otro era hagan morir, o sea, no sigan dándole rienda suelta a la carne, hagan morir eso, esa carnalidad, porque la fornicación es carnalidad, no es un demonio. La impureza es una carnalidad, no es un demonio. Son decisiones que yo tomo de hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Pero después dice, dejad, porque tiene que ver con el carácter. Dejen. O sea, tome la decisión ya de que su carácter se parezca más al Señor Jesucristo, porque usted dice que vive, es decir, usted dice que en usted existe Jesucristo. Y si Jesucristo existe, pero también existe en su vida, entonces usted va a vivir, como dice el versículo 10, como el hombre nuevo. Por eso dice, y revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Por eso dice el verso 12, vestíos pues. ¿Cómo? ¿Cómo debemos vestirnos? Como escogidos de Dios. Eres escogido de Dios. Amén. ¿Cuál es el vestido que tienes? Debe ser como escogido de Dios. Si somos escogidos de Dios, nuestro vestido se llama Jesucristo. Es decir, nuestra forma de vivir, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, es decir, todo lo que somos, todo lo que hacemos debe reflejar a Cristo. Recordemos, identidad. Identidad. ¿Con quién te identificas? Hoy en día nosotros nos identificamos con otras personas menos con el Señor Jesucristo. No digamos mentiras. Por eso es que a veces estamos hablando cosas que van en contra de la palabra de Dios. Apoyamos personas que van en contra de la palabra de Dios. Decimos cosas en contra de la palabra de Dios para apoyar lo que no es de Dios. Y sin embargo nos ufanamos y abrimos nuestra boca carnalmente diciendo cosas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Si yo digo que estoy viviendo en Cristo, y si yo estoy vestido de las vestiduras de la imagen de aquel que me creó, yo debería estar apoyando más al Señor Jesucristo, a su palabra, y hablando más de su palabra de lo que hablo de otras cosas. Infortunadamente nosotros nos dejamos contaminar de este mundo. Lo que diga el mundo nosotros lo repetimos como loros, porque nos parece, porque pensamos que está bien lo que están diciendo o están haciendo, pero no es cierto. Todo lo tenemos que mirar a través de la palabra de Dios.
ejemplos, esos somos nosotros como iglesia. Somos una iglesia que está repitiendo exactamente lo mismo que en el pasado, en Sardis. Y Sardis, en cierta forma, tiene, en la época de la iglesia, es el momento cuando vino el oscurantismo dentro de la iglesia, donde aparece Martín Lutero. Y es el gran cisma de la iglesia de esa época, a tal punto que entonces hay una división y Lutero coge su gente y Roma se queda con su gente, y el Papa con todos sus súbditos, y Lutero empieza a mostrar que todo debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy necesitamos que nos paremos muy parecido como Lutero y que le hagamos saber a la iglesia que estamos otra vez en un oscurantismo, que estamos perdiendo realmente el norte de quienes somos. La historia se repite. Por eso las 7 iglesias tienen que ver con las diferentes épocas de la tierra en cuanto a la iglesia. La pregunta es, ¿nosotros como iglesia también estamos metidos en eso? Y por último, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Tito, vamos a Tito. Tito capítulo 2 versículos 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es muy clara la palabra. ¿Cómo debemos presentarnos? Porque aquí está habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina, versículo 1, le habla a los ancianos, le habla a las ancianas, que le enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. ¿Cómo enseñan las mujeres ancianas a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos si ellas no aman a sus esposos? ¿Cómo puede una anciana ir delante de una mujer joven y decirle que debe sujetarse a su esposo, que debe mantener en sujeción a sus hijos, si esa mujer anciana no se sujeta? Si era anciana viuda, o si era anciana sin hijos, o si era anciana soltera, se sujetaba al Padre Celestial, y eso le daba la autoridad delante de las jóvenes para decirles: así como yo me sujeto a mi Padre, a mi esposo, que es el Señor Jesucristo, así usted como mujer joven debe respetar a su esposo, debe sujetarse a su esposo, debe amar a su esposo, debe amar a sus hijos, y también debe tener en sujeción a su familia, a sus hijos. Luego también dice ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido. ¿Para qué? Para Dios no sea blasfemado. Exactamente. Vea, y eso que es que vive la Biblia, y eso que tiene la Biblia, Y eso que va a la iglesia. y eso que va a la iglesia, y eso que dice ser cristiana, y mire la que no se sujeta a su esposo, mire que no ama al esposo, mire lo que está haciendo, mire que no es prudente, mire qué significa casta, significa pura. Pura en todos los sentidos de su vida, cuidadosa siempre de su hogar. Debe ser una persona buena, amable, una persona respetada, respetable, una persona que también se haga respetar. Porque de lo contrario la palabra de Dios va a ser blasfemada. Porque la gente dice: vea, qué belleza. Luego dice
también exhorta a los jóvenes hombres a que sean prudentes. Primero a las mujeres les dice todo eso, mire qué tremendo. Y a los hombres dice, sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, enseñando con integridad, con seriedad. Aquí no se trata de hacer chistecitos, como hoy en día se enseña, que ya todo es una enseñanza, todo son anécdotas, y la gente se entretiene con las anécdotas y los chistes. Entonces ya eso se volvió un chistorreo por toda parte, y la gente no le toma seriedad a la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Si no le toman a veces, o no le tomamos seriedad a veces a la palabra de Dios, cuando nos la predican tal como ella es, de manera sana, de manera irreprochable, que a veces nos hace sentir avergonzados. Cuando una persona se la pasa haciendo chistecitos, es una persona que obviamente va a causar que el público no le tome en serio lo que está diciendo. Yo recuerdo que una vez escuchaba a un hermano, un predicador, y él empezó y estaba contando y estaba haciendo una ilustración. Después de predicar la palabra iba haciendo una ilustración y tenía a la gente ahí en el clímax. Uno podía vivir ese momento como si estuviera ahí, no lo estaba viendo, era en internet, y tenía a la gente ahí como para decirles al llamado, para que se arrepintieran, para que vinieran, para que, etcétera. Y ahí mismo echó un chiste y empezó con los chistecitos. Entonces la gente perdió el norte y fue a reírse de los chistecitos, y prácticamente acabó con ese momento que el Señor tenía. Entonces ya después, cuando quiso retomar, ya la gente estaba con su entretenimiento ahí. Ya habían perdido de su cabeza lo que realmente estaba queriendo el Señor hacer en sus vidas. Pero es la verdad, a veces, infortunadamente, caemos en el error de no tratar con seriedad la palabra de Dios. Por eso dice seriedad, palabra sana e irreprochable, que cause algo en el enemigo, en el adversario, para que nadie tenga nada malo que decir de nosotros. Entonces, como vemos claramente el carácter de Cristo, y eso es clave para nuestras vidas. Pero no se queda ahí. No se queda ahí. Volviendo a Apocalipsis, entonces vemos claramente que es un mensaje para una iglesia que tenía nombre de que existía como cristiana en esa época, pero que vamos a mirar lo que sigue con la ayuda del Señor la próxima vez que esté con ustedes para seguir adelante con la iglesia de Sardis. Vamos a orar.